¿Cómo están? Les saluda su amiga, servidora Araceli César, desde este hermoso lugar del Valle de la Ciudad de México, con mucha gratitud en mi corazón, porque en medio de toda situación, por adversa y difícil que parezca, bueno, y que lo es, Dios es fiel. Y quiero compartirte en esta hora palabra del Señor. Esto que vamos a ver en esta mañana, en esta hora que tú veas este video, no es una terapia, sino es una enseñanza bíblica. Ahora, no estoy en contra de la terapia, pero esto no es una terapia. Es una enseñanza bíblica creyendo que la palabra de Dios no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito por el cual fue enviada. Y quiero compartirte relacionado con esto una experiencia personal que tuve en días pasados en mi comunión con Dios. Yo sigo aprendiendo, no sé tú, pero yo sigo aprendiendo a orar y el poder de la oración al Padre Eterno. Y parte de la oración, de la comunión con Dios, que es una unión en común, no es un monólogo, es un diálogo, es ese tiempo en el que dispones tu ser, no solamente tus labios, tus oídos, sino tu ser, para acercarte al Dios eterno, tu Creador, tu Padre, tu Salvador, y tener un tiempo de comunión, de plática. Entonces, me ha pasado en muchas ocasiones que al estar yo orando, el Señor interrumpe mis frases, mis palabras, y me va llevando en una especie como de repaso, de recuerdo, y, y me hace notar en medio de esos recuerdos que trae a mi mente, me pasa así como si fuese una película, un video, con escenas muy claras, de vivencias muy específicas, de lugares, de personas, o sea, no es algo ficticio, es algo real que experimenté, que en ocasiones fue difícil, fue complicado, pero que en medio de todo eso está siempre su presencia. Y esto es parte de lo que te quiero invitar a meditar en esta hora, ¿sí? Que tu tiempo de oración no solamente sea el pliego petitorio, sino que realmente estés sensible cuando Él quiere hablar, cuando Él quiere mostrar, cuando Él quiere enseñar algo. Y entonces me traía muy fuerte en días pasados. De hecho, yo tengo otro tema a la mitad que muy probablemente, si el Señor me da el sí, lo transmita para el sábado o el domingo. Referente al amor traigo mucho en cuanto a esto, ¿verdad? Pero Dios interrumpió ese tema, lo tengo allí guardado y está al pendiente por si Dios me dice sí, ¿verdad? El fin de semana poderlo compartir, pero me traía mucho recuerdos, ¿verdad? Y ese es el título de ahora, recuerdos. Ahora, mente natural o mente espiritual. ¿Qué clase de mente estás usando para evocar esos recuerdos? Que en ocasiones llegan intempestivamente. En este caso que te cuento, bueno, Dios me llevó a esos recuerdos y fue una etapa que te quiero dar un breve testimonio de unos años que vivimos en Guadalajara por parte de Dios, llamados al ministerio en aquel lugar. Y Él me llevó en ese recuerdo de todos esos años y fue un buen tiempo. Yo no te puedo decir cuánto porque tampoco ni me interesa así como decirte, ay, pasé tantas horas, no, no. Pero fue un buen tiempo donde me recapituló muchas vivencias, muchas experiencias, como te decía, algunas muy difíciles, muy dolorosas y otras muy, muy hermosas, muy maravillosas, muy sorprendentes, porque viví cosas que nunca había vivido en lo espiritual. Viví situaciones que
que no conocía de Dios, ¿verdad? Entonces, en medio de esos recuerdos, Él me fue llevando a observar con la mente espiritual cómo Él estuvo presente, ¿sí? Aún esos momentos de llanto amargo, de soledad, de sentimiento de abandono, de tristeza, aún, sí, nada más quiero platicar algunos detalles. En 2 años, los últimos 2 años que pasamos en Guadalajara antes de regresar a Ciudad Juárez, nos cambiamos 5 veces de domicilio en 2 años, fíjate. Y en todo eso, yo en la mañana me traía el Señor este pensamiento, ¿no? Porque la verdad yo no he visto nunca que el mar se parta en dos. Pero he visto cantidad de veces cómo el Señor ha abierto camino. Cómo el Señor ha abierto los cielos. Ya no solamente las ventanas, ¿no? Los cielos, ¿no? Para mostrarme lo que Él tiene para mí. Y entonces me hacía notoria su presencia, su fidelidad, su bondad, su paciencia, su aliento, su cuidado, su provisión. Y este es el tema que yo quiero tratar contigo de que elijas acerca de tus recuerdos. Y no hablo como la psicología le habla de los recuerdos selectivos, ¿verdad? La memoria selectiva. Sino que pases por ese trato. Yo te lo recomiendo ampliamente. Yo he pasado por ese trato sanador, liberador, de esos recuerdos. ¿Por qué? La mente natural va a tender a destacar lo difícil, lo duro, lo doloroso. Y es porque ahorita te explico por qué se inclina hacia esas cosas y va a pasar por alto que aun cuando no conocíamos a Dios o no lo conocíamos tan plenamente, cómo Él se manifestó. ¿Sí? Tema de hoy, recuerdos. Mente natural o mente espiritual, para recordar. Por cierto, en el Face muy seguido sale la famosa frase que Dios borra el pasado. No borra el pasado. Si hubiera sido así, no tendríamos Antiguo Testamento. Porque entonces los escritores que vivieron esas experiencias con Dios, tanto desde el inicio de la creación, como en el diluvio, como en el desierto, como en la tierra prometida, como en la cautividad, pues los dejó Dios sin memoria. Entonces, ¿qué escribían si todo ya fue borrado? Entonces Dios no borra el pasado. El asunto es que nuestra mente humana se niega a recordar ciertas cosas y vamos a ver un poquito más amplio si me lo permites. Y tengo 2 pasajes bíblicos que cuando Dios me traía mucho eso, porque para mí, déjame te digo, fue una experiencia como tantas otras, ¿no? Por eso anhelo, si hay algo que motiva mi vida a levantarme día con día, y en medio de esta pandemia, esto lo he hecho por años, pero en esta pandemia que dices, ¿a qué me levanto tan temprano? O sea, tengo todo el día, no voy a salir, tengo todo el día para hacer las cosas. Bueno, no. Dios me despierta para comunión conmigo. Y yo no me quiero perder esos tiempos de comunión donde me enseña cosas que de otra manera no voy a aprender. Y traerme esos recuerdos para darme la enseñanza de que Él ha estado. Y yo pude ser testigo de su gran fidelidad, de su gran amor. Y trataba yo de recordar, bueno, ¿cómo le hicimos cuando salimos de tal iglesia y nos fuimos a otra? Y había un grupo de hermanos apoyándonos y luego estos hermanos empezaron a ir, nos quedamos con un grupo muy pequeño. Y yo trataba de recordar, ¿cómo le hicimos para tener un recurso económico, para dar sustento a los hijos? Fue un tiempo difícil en lo que ellos suspendieron sus estudios superiores porque pues no había dinero para la universidad y se metieron a trabajar. Y yo digo que les hizo mucho bien eso, ¿verdad? Porque en medio de toda esta situación, Dios los inspiró y los capacitó para que pudieran crecer y madurar y aprender a depender de Él desde su plena juventud.
Entonces, el poder tener una mente dominante espiritual, gobernada por el Espíritu Santo, sobre la mente natural producto de la caída. Y me trajo dos pasajes para arrancar, preciosos. Uno está en Deuteronomio 4:9. Fíjate lo que dice. Pero cuidado, asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas, y asegúrate de transmitirlas a tus hijos y a tus nietos. ¿Sí? Y entonces Dios me recordó esas experiencias, ¿no? Cuando llegamos allá a Guadalajara, estábamos viviendo en 1988, y fueron infinidad de experiencias y de pruebas y de desafíos, pero Dios me recordó todas esas experiencias donde pude ver la mano de Dios. Siempre. Ahora, fallé mucho, porque sinceramente no creo que tenía ni la madurez, ni el conocimiento de su palabra y sus promesas, ni la visión correcta de lo que era el llamado a servir a Dios. Y ahí fue donde Él me enseñó muchas cosas, ¿no? Pero otra escritura que me trajo ahora en el Nuevo Testamento, 2 Timoteo 4:5, dijo: pero tú debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate en decirles a otros la buena noticia, el Evangelio, y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Entonces, algo que le he pedido mucho a Dios de tiempo atrás es tener una mente clara, una mente espiritual, una mente no religiosa, no legalista, sino una mente espiritual que ha venido por renovación, por transformación, por cambios, ¿verdad? Y entonces esto me lleva a que me encontré una definición ahí en el comentario electrónico bíblico acerca de la mente, y dice, después de decir las palabras en hebreo, que no es lo más importante, que lo que denota en sus orígenes, en su raíz en hebreo y en griego, es la facultad de estar consciente reflexivamente. La facultad de estar consciente reflexivamente. ¿Sí? Y algo que Dios me ha enseñado a ser muy reflexiva. Yo no hablo apresuradamente, no respondo a la ligera, no me irrito con facilidad, porque he aprendido a ser consciente y a ser reflexiva. Entonces pienso, si lo que voy a decir bendice, edifica, ayuda, alienta, consuela, dirige, o daña, ofende, insulta, denigra, menosprecia, no, ¿verdad? Bueno, eso está en la mente, que Dios nos da la capacidad para estar conscientes reflexivamente, de pensamiento moral y de saber, ¿sí? Entonces todos los seres humanos tenemos desde que nacemos ese pensamiento moral de lo que es bueno y lo que es malo. Lo malo es que la mente por sí sola no nos ayuda o nos garantiza vencer lo malo. Necesitamos al Salvador. Pero también significa la meditación, ¿sí? Y yo creo que algo que le falta mucho todavía al pueblo de Dios es dejar ese hábito tan solo de leer la Biblia para meditar y reflexionar en su mensaje, día con día. Porque eso que va a hacer que nuestra mente vaya siendo renovada, transformada, cambiada, alineada a los principios de Dios, ¿verdad? Entonces, una de las capacidades que Dios, Raimundo, qué gusto verte a través de este medio, un saludo. Una de las capacidades que Dios nos ha dado a nuestra mente es la de recordar. Y es importante que reconozcamos qué domina nuestro recuerdo, la mente carnal o la mente espiritual. ¿Cómo recuerdas? O mejor ni lo haces porque no te gusta estar evocando el pasado, porque fueron momentos críticos. ¿Y qué sucede? Ahora,
el dominio de la mente natural en estos aspectos, de estar solamente recordando lo que la mente se le ocurre recordar, ¿verdad? Porque hay muchas cosas bloqueadas, hay muchas cosas distorsionadas, hay muchas cosas a la mitad del tema, ¿no? La inclinación natural es que va a elegir los recuerdos de acuerdo al estado de ánimo, ¿verdad? Entonces, si de ese momento te despiertas así como que tristón, ¿verdad? Y tu estado de ánimo va a recordar cosas tristes, ¿sí? Porque está dominando esa tristeza. Ahora, ¿qué hacer cuando se levanta un otro? Bueno, ¿cuál es la fuente de esa tristeza? ¿Por qué estoy triste? Porque luego hay razones para estar triste. Pero a mí me gusta lo que dice Santiago Apóstol. Si alguno está triste, haga oración. Entonces luego ponerse a orar para que esa tristeza no sea dominante. Y esto es cuando el corazón gobierna los estados de ánimo. Es cuando dice, yo me levanto de mal humor. Bueno, es que tú lo eliges levantarte de mal humor. ¿Sí? Estás siendo guiado por una mente natural, por una mente caída, ¿sí? Por una mente carnal, porque estás siendo influido por tu sentir emocional, sentimental, pero no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, cuando la mente natural solamente hace recordar lo malo, vamos a estar muy limitados en cuanto a estos recuerdos, porque solamente van a venir a nuestra mente esos eventos malos y vamos a pasar por alto toda aquella intervención divina. Fíjate lo que te voy a decir, a pesar de que no conocías a Dios de una forma personal como Señor y Salvador. Porque Dios siempre ha estado. Porque una de sus virtudes, de sus atributos es la omnipresencia. Entonces, Dios siempre ha estado. Que tú no lo vieras es otro asunto, ¿sí? Que tú no lo experimentaras. Y de allí que necesitamos continuar, algunos en este caso, iniciar. Si tienes poco en la fe en Jesucristo, tú necesitas iniciar un proceso que es de santificación a la renovación de la mente y del corazón. Pero si eres un creyente ya de tiempo atrás y empezaste este proceso y pensaste que ya Dios terminó de hacerlo todo, discúlpame, pero no. Porque seguimos fallando y seguimos adquiriendo nuevos recuerdos y nuevas experiencias. Entonces tenemos que estar de una manera constante exponiendo en la comunión con Dios nuestros pensamientos a Dios para saber qué recordar. Y entonces sí no vamos a tener límites, porque todos los recuerdos que podemos tener albergados en nuestra mente y corazón, ¿sí? El Señor les va a dar el trato oportuno en su voluntad hermosa. Algunas características de esa mente natural, de esa mente carnal, ¿sí? Y todos compartimos esto. En algunos se presenta más o menos, pero todos tenemos estas características. En primer lugar, por causa de tener una mente orgullosa, este rasgo que tenemos todos los seres humanos, todos somos orgullosos, somos, ¿no? Hace que no reconozcamos lo malo en uno mismo, pero sí lo malo en otros. Esto se llama orgullo, ¿sí? Entonces, en el tema de los recuerdos, cuando hay orgullo todavía dominante en el interior, porque yo no sé tú, pero yo sigo batallando con eso, ya no me gana tan fácilmente, no me domina tan fácilmente, pero que sale todavía ahí, como veo así como que la garra, ¿no? Del orgullo que ruge, es innegable. Pero entonces, ¿qué hace que el recuerdo solamente me ponga en el papel de pobre de mí, la víctima que sufrió, ¿sí? Y no me señale, no observe lo malo que yo hice y dañar a otros en el inter del crecimiento, ¿no? De la vida, ¿sí? Número 2, de la mente egoísta, ¿sí? Como es muy general, hasta pensamos que es normal. No, no es normal, es general, ¿sí? Y entonces vemos que este producto de la caída
hace que solo se piense en sí mismo y esto nos impide la comprensión hacia los demás. Entonces llegamos al punto, no es que nadie ha sufrido como yo, no es que nadie se ha sentido como yo. Y en una familia donde tenemos hermanos, por ejemplo, y pasamos una situación de violencia, de abandono, de injusticia, nunca, el egoísmo nunca nos va a dejar ver que si bien tú viviste esas situaciones difíciles, también las vivieron tus hermanos, en menor o mayor escala, pero el egoísmo no te va a dejar ver eso. Te va a decir, no, es que a mí, es como el hijo favorito, ¿verdad? Entonces, el hijo favorito también sufre, porque genera en los hermanos la envidia, ¿sí? La rivalidad, la codicia, el deseo de venganza. Entonces, uno sufre, aparentemente no sufre porque es el consentido del papá, ¿verdad? Pero sufre el menosprecio de los hermanos, la burla, el rechazo. Entonces, una mente egoísta, si eres el hijo favorito, ay, no, pues yo no sé los demás, pero a mí mi papi me quiso mucho, ¿verdad? Pero si eres el hijo menospreciado, no, a mí no me quería, nada más quería a mi hermano. Bueno, es egoísmo, nada más se centra en sí, ¿sí? Estamos viendo características de la mente natural y esta mente es la que necesita ser renovada, transformada y cambiada para que podamos tener esa mente espiritual y poder cultivar el pensamiento correcto, el recuerdo correcto. Número 3, la mente desagradecida. Esa es la que cree que todo lo merece, ¿sí? Y no solo ignora el darle gracias a Dios, que es nuestro máximo bien en la vida, sino que tampoco le agradece a otros que en el caminar de la vida le hacen bien. Le cuesta mucho trabajo reconocer. Y no se trata de que el día que recibas un título, entonces ahí en tu discurso, si te toca darlo, porque no a todos les toca darlo, ahí menciones a todos aquellos que hicieron posible que tuvieras el título. Pero dar gracias en un día, que si te toca, ¿verdad? Por todo aquello que se hizo durante 18 o 20 años, ¿verdad? En tu vida, no alcanza. La gratitud debe de ser una actitud constante de todos los días. Pero la mente natural, por el contrario, es desagradecida, es exigente, quiere siempre más, no se conforma. Número 4, olvidadiza. Una de las consecuencias de la caída también es la olvidadiza. Y Dios me mostraba que quienes batallan con esa mente olvidadiza es la forma de distracción o de escape a una realidad fuerte en su vida. Fíjate, esto significa que aquello que viví como no me gustó, como no me agradó, como no me satisfizo, entonces lo olvido y lo paso al bloqueo. Y hay mucha gente que no se acuerdan de cosas de su niñez, que tienen así como le llaman en la psicología lagunas, ¿no? Mentales. Pero en inicio fueron distraídos y huyeron, escaparon de esa realidad, haciéndola creer como que no sucedió, y entonces les lleva en principio a una serie de eventos de olvido muy frecuentes, y luego hasta se burlan de sí mismos, ay, es que a mí se me olvida todo, jajaja. Ja, ja. No, a ti te debe preocupar que se te olviden las cosas, porque Dios no te dio una mente para olvidar, Él te dio una mente para recordar. Y entonces encontramos que en este intento de olvidar, consciente o inconsciente, lo que sucede es que se sepultan los recuerdos malos, pero también los buenos. Entonces, unido al anterior, no hay gratitud, porque si bien pasé aquella prueba, pero hubo la bendición y la provisión de Dios, que me debería llevar a la gratitud, a la alabanza, a la adoración, a la entrega, y sin embargo están bloqueados, ¿sí? Y en el caso de los recuerdos malos, podrás olvidarlos, pero están adentro, están adentro.
¿sí? Y son esos recuerdos malos sepultados, guardados por olvido, por bloqueo, que generan los cambios de estado de ánimo, que a veces sin una razón así razonal hay un cambio, ¿no? Ya sea al levantarse temprano o conociendo una persona de X nombre o teniendo una experiencia que te hace recordar tal o cual situación, ¿sí? Mientras eso no sale expuesto, y fíjate bien, no a una sesión psicológica, no, sino al poderoso Dios creador, que sabe qué hacer con esos recuerdos. Número 5, la mente confundida. Esto es la falta de claridad, porque es influida la mente. Fíjate, muchos niños ahorita, como cuando fuimos niños nosotros también, pero ahorita ellos están viviendo una situación muy diferente a la que habían estado viviendo escolarmente, ¿verdad? Entonces, si esa situación que están viviendo en su casa tienen relaciones tóxicas, ¿sí? ¿Qué son las relaciones tóxicas? Donde hay abusos, donde hay engaños, regaños injustos, donde hay violencia, donde hay burlas, donde hay palabras altisonantes, donde hay maldiciones, donde hay generados por amargura, por ira, por insatisfacción, por frustración. Esas son emociones tóxicas. Pero si un niño crece con unos papás así, con unos hermanos así, su mente va a entrar en confusión porque no se siente aceptado, no se siente seguro, no se siente amado, ¿sí? Y fíjate qué triste que muchas veces hasta en las mismas casas, en los hogares, se permiten las burlas y las críticas entre hermanos, ¿sí? Y burlándose de su narizota o de sus orejotas o de su color de piel, cuando es algo que nadie lo eligió. Y entonces eso trae una confusión a la mente y devalúa, ¿no?, la estima de la persona. Número 6, la mente engañada. Esta es por crecer donde no hay una fe real, ¿sí? Fíjate, yo no estoy hablando religión, ¿eh? Una fe real, donde está la ausencia de la palabra de Dios, donde se meten más mitos e ideas religiosas que la palabra que te decía al principio, que no vuelve vacía. Y entonces encontramos que esa mente es muy fácil que caiga en incredulidad, y el enemigo de nuestras almas aprovecha esto para sembrar engaño en el corazón. Te voy a decir algo bien interesante. El diablo no puede leer tu mente, pero sí puede engañarla. Y es que él es muy astuto, ¿sí? Es muy, muy astuto. De tal manera que él puede enviar en forma de pensamientos ideas engañosas y perversas que tú recibes, ¿sí? Él no puede leer tu mente, pero puede afligir tu mente a través de estos engaños. Y entonces tiene toda la niñez a su disposición para hacerte creer que eres inútil, que eres feo, que no mereces nada, y te lleva a ese creer sus opiniones mentirosas, engañadoras, en lugar de creer lo que Dios dice de ti. Y Dios nunca dice que tú eres perfecto, que eres el mejor, que eres guapo. No, no. Él dice que tú eres obra de sus manos y que fuiste creado para darle gloria a Él y que fuiste creado para buenas obras. Fíjate bien, Dios trata más con el ser que con el hacer, ¿sí? Y entonces, cuando no teníamos nosotros seguro que la palabra, lo que la palabra de Dios dice, que Él ama con amor eterno e incondicional, entonces lo que va a pasar es que nuestra mente va a estar sujeta a engaño, ¿sí? Y vamos a recibir una serie de engaños, en ocasiones en forma de ideas y pensamientos engañosos, pero en otras ocasiones
el enemigo va a usar las bocas sueltas de muchos para venir a decirnos lo que él opina de nosotros, ¿sí? Entonces menosprecia desde nuestra estatura, el tono de piel, el tamaño de los ojos, y habilidades o no, y vamos a estar con una mente engañada, ¿sí? Y a mí me gusta mucho saber que el Espíritu Santo, fíjate, una de las labores del Espíritu Santo prometido de parte de Jesús a nuestra vida, es que Él va a sacar a la luz todas las cosas. Fíjate. Entonces, cuando uno está en esta disposición de mente y corazón para que el Señor nos libere de estas características naturales de la mente, ¿sí? Entonces Él va a poner cosas nuevas, ¿sí? Y número 7, la mente oprimida. Esta mente oprimida es por la ausencia de Dios y su verdad, ¿sí? Y a la par la participación del mundo espiritual oscuro, oculto y opuesto a Dios, que es las obras de las tinieblas. Entonces, ya no solamente no está Dios en esa vida familiar, sino se echa mano a todo lo oculto y entonces va a haber muchas opresiones en la mente. Desde ahí empiezan desde bien pequeños a vivir deseos de muerte, deseos de huida, deseos de venganza, deseos de odio, ¿sí? ¿Y quién enseñó estas cosas? Bueno, pues el mismo ambiente espiritual ajeno a la vida de Dios por la ignorancia de los corazones. Estamos en esta hora, sean muy bienvenidos todos los que se han venido agregando. Les envío un gran abrazo, un gran saludo. Vamos a ver qué dice la Biblia en relación cómo Dios nos habla acerca de esta mente. Fíjate lo que dice Job 38, 35 y 36. En este capítulo 38, si lo puedes leer completo, sería excelente, porque es cuando ahora Dios le responde a Job haciéndole 1000 preguntas. Yo conté 70 y tantas, ¿verdad? Pero ninguna le pudo contestar. Y honestamente tampoco yo las pude contestar. Pero destaco 2 versos, ¿no? Y dice el 35. ¿Puedes hacer que aparezca el relámpago y que caiga hacia donde lo dirijas? Yo no sé tú, pero yo no. Yo no puedo hacer ni que aparezca el relámpago y menos que caiga donde yo lo dirija. Pero la siguiente dice, ¿quién da la intuición al corazón y el instinto a la mente? Sí. Y él tampoco pudo contestar, pero obvio que el Creador. Fíjate, nos da una intuición al corazón, instinto a la mente. Dios es el que creó nuestra mente y es un área de la vida humana tan maravillosa, tan sorpresiva, tan asombrosa. Yo no sé tú, pero yo agradezco a Dios la mente que me ha dado, porque tiene muchas capacidades, sobre todo cuando vienes tú a Dios en esa transformación, en esa renovación de la mente y descubres todo ese potencial que el Señor nos da, ya no solamente ahora limitándose al recuerdo humano, a la capacidad humana, no, sino ahora a la revelación divina, la inspiración divina, ¿verdad? Fíjate lo que dice Salmo 64:6. Dicen mientras traman sus delitos, hemos orquestado el plan perfecto. Es cierto, el corazón y la mente del ser humano son astutos, ¿sí? Entonces, otra de las características es la astucia en la mente. Pero cuidado, cuando ésta se usa para orquestar el plan perfecto, pero de maldad y de delito, ¿sí? Y luego, Eclesiastés 2, 22, 23. Saludos, Guille, qué gusto que esté conectada. Dice Salomón, entonces, ¿qué gana la gente con tanto esfuerzo y preocupación en esta vida? Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia, ni siquiera de noche pueden descansar la mente. Nada tiene sentido. Aquí está un hombre que no vivió la renovación y la transformación de la mente.
Y me hace recordar, porque al estar buscando me encontré un pasaje que, ¡ay!, se me hizo bien tremendo. Fíjate, esta es una canción de Asaf, ¿sí? Dirigida por el director Jedutum. Él era uno de los 3 líderes principales del grupo de alabanza, por así decirlo, de David. Y fíjate las palabras de Asaf, a ver si te identificas. Esto es lo que tantas veces pasa con la mente natural, ¿sí? Esto que te voy a leer, presta mucha atención, la voy a leer en la traducción Palabra de Dios para Todos. Está bien clarita. Es el Salmo 77, ¿sí? A partir del el verso 4. Fíjate lo que dice. No me dejas dormir. Quiero decir algo, pero no puedo, porque estoy demasiado inquieto. Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Por la noche recuerdo mi música, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. No, pues así, ¿cuándo la va a encontrar, verdad? Me pregunto si mi Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. ¿Nos ha quitado su fiel amor para siempre? ¿Se ha acabado su promesa eternamente? ¿Se ha olvidado Dios de lo que es la compasión? ¿Ha reemplazado su compasión por furia? Luego pensé, pobre de mí, el Altísimo ha dejado de mostrar su poder. Estas son las oraciones que yo digo que se hacen para consigo mismo, ¿verdad? Pero es la mente natural. ¿Dónde está aquí la esperanza? ¿Dónde está aquí el aliento? ¿Dónde está aquí la fuerza? Y entonces podemos ver que necesitamos ser renovados en el poder. Ahora, Asaf era uno de los principales dirigentes de la alabanza en el templo del Señor, ¿verdad? Entonces, él tenía la responsabilidad de guiar al pueblo a gratitud, a reconocer sus bondades, pero estaba ahí orando consigo mismo, preguntándole a su mente y buscando respuestas. Entonces, es ahí cuando la oración no está correcta porque no está siendo dirigida al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y entonces sigue él en esa oración, pero, pero hay desolación. Ahora hay salmos donde en el mismo salmo está la situación crítica y luego se acuerda, pero tú estás en el trono, pero tú eres rey eterno, pero tú gobiernas todo y se levanta el ánimo. Pero hay otras donde se queda así, como muchas oraciones de muchos creyentes que se quedan tan solo orando consigo mismos, ¿sí? Yo te decía al principio, la oración, la comunión con Dios es para que Él hable también, para que Él muestre también, para que Él guíe también. Y en este caso Salomón, como te mencionaba, ve la desolación. Sus días de trabajo están llenos de dolor y angustia. Ni siquiera de noche pueden descansar la mente, nada tiene sentido, ¿sí? Y en este tiempo de pandemia donde todo ha cambiado, todo, por donde lo veas, todo ha cambiado, tienes que levantarte con la expectativa que Dios quiere hablar contigo. Lo más importante, el Creador quiere hablar contigo y quiere mostrarte el por qué te dio vida un día más, ¿sí? Porque la garantía es este día, no sé mañana. Ezequiel, el profeta, escribe en el 11:5. Entonces vino sobre mí el Espíritu del Señor y me ordenó que dijera. El profeta dice esto. Esto dice el Señor a los habitantes de Israel. Yo sé lo que ustedes hablan, porque conozco cada pensamiento que les viene a la mente. Y sabes que como Dios sabe lo que tú hablas, dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces quiere llevarte más allá a tus pensamientos para que los recuerdos que tú tengas puedan ser esos recuerdos que exploten en alabanza y gratitud porque Dios ha sido bueno, porque Dios ha estado allí. Tito 1:15 dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, todo es puro para los de corazón puro
En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. ¿Sí? Entonces, una persona que tiene la mente distorsionada no va ni a creer que eres fiel, ni a creer que estás gozoso, ni a creer que estás confiado en la provisión y el sustento de Dios. Realmente no lo cree porque tiene su conciencia corrompida y su mente también. Y entonces vamos a encontrar lo que dice ahora el Nuevo Testamento, que es algo bien, bien importante. Mira, algunas características que señala, y déjame te digo algo, de estas condiciones, porque son varias, de estas nos ha sacado Dios. ¿Sí? Yo no sé si tú te diste cuenta de esto, pero no éramos menos pecadores que otros. Todos éramos, todos candidatos al infierno, destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Pero cuando viene esa salvación, que es inmediata la salvación, entras en el proceso, que es un proceso, no es inmediato, la renovación de la mente. Y muchos no le dan importancia a esto. Adquieren nuevos pensamientos, muchas veces religiosos, pero que no les transforman y les renuevan su forma de pensar. ¿Sí? Fíjate lo que dice Romanos 1:21. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Por aquí vemos que la decisión humana de resistir a Dios, que siempre busca, a todos busca, ¿sí? A mí me queda claro que aún en estos tiempos difíciles de contagio, en esas crisis de salud donde la gente no puede ni siquiera respirar, Dios está haciendo presente para hacerles reconocer que Él los ama, ¿sí? Pero en ese intento de rechazar a Dios o de la decisión de no creer, entonces inventan ideas necias sobre Dios. Yo tengo prohibido de parte de Dios imaginarme a Dios, ¿sí? Ay, es que yo supongo, yo creo que Dios va a actuar así. No, yo no ni supongo ni creo. Si la palabra de Dios me muestra cómo Él obra, es lo que voy a creer. Ahora, ¿qué pasa cuando se resiste aún habiendo conocido a Dios? Esto es algo bien interesante para todos aquellos padres que tienen hijos que de niño les inculcaron de alguna forma la fe cristiana y ahora están alejados. Bueno, puede ser que estos hijos se negaron a adorarle, no quisieron darle gracias y se hicieron ideas necias acerca de Dios y ahora su mente está en oscuridad y confusión. ¿Sabes cuál es mi consejo? Empieza a orar fuertemente en el poder del Espíritu y en el nombre de Jesucristo para que el Señor disipe esa oscuridad y esa confusión de su mente y corazón y les resplandezca la luz de Jesucristo. Pero hazlo, pero ya, pero ahorita. Y clama con toda tu fe y con todo tu corazón. Romanos 8:6 dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Ándale. Aquí está como ese resumen de mi título, ¿verdad? Recuerdos, mente natural o mente espiritual. Entonces, si esos recuerdos de alguna manera fueron vivencias difíciles, ¿no? Y te producen amargura y te producen odio y te han producido deseos de venganza, malos sentimientos, malos pensamientos, te va a llevar a la muerte. Pero si estos pensamientos han sido sanados mediante el perdón de Dios a tu vida, porque a veces pensamos que fuimos las víctimas de la obra, ay, porque nos hicieron, pero si generó en nuestro corazón algo malo, también nosotros hicimos, entonces tenemos que ir con Dios a pedirle perdón. Y entonces eso nos va a permitir que el Espíritu controla nuestra mente y nos va a llevar a la vida y a la paz. Ahí está la diferencia. Por eso no es
tratar de olvidar lo que vivimos, no es ignorar lo que vivimos, no es el borrar, como dicen, la mente, porque Dios no la borra, sino es permitir que esa mente natural, carnal, caída, ¿sí?, venga a ser renovada y transformada mediante la palabra y el Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu controla nuestra mente y corazón y produce vida, vida espiritual y paz. Y esa paz es esa hermosa experiencia que tú puedes tener en medio del caos, aún en medio de las noticias, aún en medio de las situaciones difíciles. No es que te valgan y no te importen, no. Tú sabes en quién estás confiando, ¿verdad? Segunda Corintios 3:14, fíjate lo que dice Pablo apóstol. Pero la mente de ellos se endureció y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el antiguo pacto, el mismo velo les cubre la mente para que no puedan entender la verdad. Este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Y el velo es una analogía, es una figura, ¿verdad?, que está representando al pueblo de Israel, que la mente de ellos estaba endurecida. Ahora, déjame te digo algo. ¿Por qué se endureció mucho la mente del pueblo judío cuando vino Jesús? Porque ellos tuvieron una idea necia. Ellos supusieron que el Mesías que iba a venir, prometido de Dios, iba a ser ese Alejandro Magno, ¿verdad? Con todo el poder, con toda la conquista, con toda la arrogancia, con ese poder político, con ese poder militar, con ese poder estratégico humano. Iba a vencer a los romanos, los iba a librar de la esclavitud. Y como no fue así Jesús, Él vino como un pastor amoroso. Él vino como un cordero santo a ofrecerse en la cruz. Entonces el corazón de ellos se endureció, ¿sí? Y entonces, aun cuando están viendo acerca del antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, no pueden ver la bendición de la venida de Jesús, porque hasta que crean en Jesucristo les va a ser quitado el velo, ¿sí? A esto se refiere este pasaje. Y en nuestro caso, a veces nosotros llegamos a una congregación que tiene más influencia legalista que de gracia, ¿sí? Como también el extremo, ¿no? No le llamaré yo abuso de la gracia, pero muy permisiva, que da permiso de todo tipo de pecado, ¿no? Y entonces crecemos con esas ideas falsas, ¿no? Ni Dios es legalista, ni Dios da permisos para pecar, ¿no? Segunda Corintios 4:4. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia del Evangelio, ¿verdad? No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Entonces vemos aquí dos actitudes, ¿no? El enemigo ciega y niega el entendimiento a nuestra mente. Todos pasamos por eso. Al venir a Cristo todos veníamos ciegos y veníamos sin entendimiento espiritual. Todos veníamos con ideas necias, todos veníamos con oscuridad y confusión, todos veníamos controlados por el deseo carnal que nos lleva hacia la muerte, con dureza de corazón. Todos. Quizá unos más, otros menos, pero todos veníamos así. Por eso, después de la salvación, por gracia en Jesucristo, necesitamos entrar decididamente a esa actitud que Dios nos ofrece de renovar nuestra mente constantemente conforme a su propósito. Efesios 4:18 habla de otro rasgo. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia él. Otra vez, 4 características en un solo verso: oscuridad, lejanía, cerrazón y endurecimiento. Y todos llegamos así. Yo no sé tú, pero hubo tiempos donde yo vine delante de Dios y yo quiero hacer esto contigo ahorita, para si alguno todavía batalla mucho con su mente y sus recuerdos, porque se inclinan tan solo a recordar lo malo y no lo bueno. Yo quiero invitarte que tú junto conmigo confieses a Dios en esta hora y le digas: Dios, perdóname
porque aunque yo te había conocido, no quise adorarte ni darte gracias. En cambio, comencé a inventar ideas necias sobre ti. Perdóname por suponer de ti cosas que mi necio corazón me hacía imaginar. Y perdóname por haber aceptado el resultado de oscuridad y confusión por tanto tiempo en mi interior. En el nombre de Jesús te pido que me perdones y me liberes de oscuridad y confusión. También, Señor, por permitir en mi ignorancia espiritual que mi naturaleza pecaminosa me controlara y me guiara a esos pensamientos de muerte. Pero hoy me avergüenzo, me arrepiento por permitir ese tipo de control pecaminoso. Pero ahora quiero, mi Dios, pedirte que sea tu Espíritu Santo el que controle mi vida para que me lleve a la paz que tú ofreces. Pero también, Señor, en el nombre de Jesucristo, toda dureza de mente y corazón, en estar en una congregación legalista, en estar en una familia tradicional religiosa, con una religión impuesta a fuerzas. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú quites el velo, que tú descorras ese velo que oscurece mi entendimiento, porque yo creo en Jesucristo, quien me hace libre al conocer su verdad. Y mi Dios, en el nombre de Jesucristo, yo te pido perdón por haber permitido que el enemigo cegara mi mente a causa de la incredulidad. Esa etapa, Señor, en mi vida donde fui incrédulo, puede haber sido en el tiempo de la niñez, en el tiempo de la adolescencia, en el tiempo de la juventud, en el tiempo de la edad adulta joven o adulta madura o adulta mayor. Perdóname, Señor, porque el enemigo se aprovechó y cegó mi mente y me privó el entendimiento. Por eso hasta ahora me cuesta comprender tu palabra, me cuesta concentrarme en la oración. Tengo pensamientos de mal y no de bien. Recuerdos dolorosos que dominan, amargos, tristes, que me hacen egoísta, que me hacen desagradecido, y no quiero estar así, mi Dios. Y yo te ruego en el nombre de Jesús que tú envíes tu luz ahora sobre mí y disipes toda oscuridad, porque yo ya no quiero estar lejos de ti. Yo sé que tú siempre estás en el mismo lugar y yo he elegido en ocasiones alejarme, al dejar de buscarte, al dejar de creerte, al dejar de adorarte, al dejar de agradecerte, al dejar de buscar tu palabra, al dejar de aprender nuevas escrituras, porque cerré mi mente y endurecí mi corazón. Hoy te pido que me perdones, porque confieso estos pecados voluntarios de haber permitido esto en mi ser, porque quiero ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y de esta manera, como tu hijo, como tu hija, tener la autoridad y tu respaldo para orar por otros. Y si en este caso hay hijos que están pasando esto, Dios, yo te ruego en el nombre de Jesús, que tú los llames a libertad, que tú derribes esas ideas necias, esa oscuridad, esa confusión, esa dureza, esa ceguera, esa falta de entendimiento, esa lejanía de ti. Mi Dios, porque no me conformo con que vuelvan a la iglesia. Yo no pido eso, yo quiero que vuelvan a tu corazón, que realmente te conozcan, Dios. Pero yo quiero orar y dar testimonio de que tú lo estás haciendo en mí y ellos noten que tú lo estás haciendo en mí. Te ruego en el nombre poderoso de Jesucristo, mi Señor, que hagas esta oración real en mi vida y me liberes, Dios, de todo aquello que en mi mente y corazón carnal, humano, natural, ha dominado por mucho tiempo, o me niego a recordar mi pasado, o estoy pensando que lo has borrado, o me atemorizo de recordar cosas que son y fueron muy dolorosas. Y quiero ir de tu mano, Señor, a esos recuerdos, y que de aquí en adelante me presente como lo hacía el salmista, Señor, delante de ti. Ora conmigo con la palabra de Dios y dile al Señor desde lo profundo de tu corazón: examíname, oh Dios,
y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Y mi Dios, en el nombre de Jesús, voy derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento tuyo y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. Y mi Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, ayúdame a cultivar nuevos y mejores pensamientos y recuerdos. Y entonces pensar en todo lo verdadero, en lo noble, en lo correcto, en lo puro, en lo hermoso y admirable. Y también pensar en las cosas que tienen virtud y lo que tiene que ser digno de reconocimiento. Y que yo mantenga mi mente ocupada en estas cosas. Yo elijo, Dios, ahora mis pensamientos. Esos pensamientos que sean aprobados por ti. Y todo pensamiento opuesto a esto será mentira, será engaño y será falsedad del enemigo. Y entonces yo descubro en esta hora que por tu palabra encuentro la verdad, tu verdad. Enséñame, mi Dios, enséñame a que los recuerdos que tenga sea valiente para enfrentarlos. No más los sepulte, no más los bloquee y que no tenga yo la actitud egoísta, orgullosa, de falta de reconocimiento de mi participación consciente o inconsciente, voluntaria o forzada en haber hecho lo malo. Y que yo me ponga a cuentas contigo, mi Señor. Y que los recuerdos que yo pueda tener de aquí en adelante pueda ser de ver tu amor eterno, tu fidelidad constante, tu gracia asombrosa a mi favor, tu bondad constantemente sobre mi vida. Que pueda yo, aun cuando no te conocía, por algo me guardaste de morir. Por algo me guardaste de bajar a la tumba, porque tú tenías planes hasta hoy. Por algo me has guardado en este tiempo de morir, porque no has terminado tu propósito en mí. Y yo quiero, Señor, estar en ese proceso constante de renovar mi mente y corazón, para que no más esas emociones tóxicas, ni yo participe en el sentido voluntario de ser así, pero tampoco me deje contaminar por otros. Y en este sentir espiritual con humildad, yo te ruego, mi Dios, que me enseñes a perdonar a quien en este caminar dañó mi vida y yo pueda soltar el perdón. Pero también reconozca a quien yo dañé. Tráeme a mi mente y corazón esas personas, esos recuerdos, para que mis recuerdos sean gratos, sean agradables y sean agradecidos, Dios. Te digo en el nombre de Jesús, gracias por tu fiel amor, gracias por tu dulce misericordia que me acompaña, gracias por tu hermosa palabra. Bendigo tu precioso nombre, con acción de gracias y en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. No sé tú, pero bueno, el Señor nos fue guiando a concluir este tiempo de enseñanza, como le decía al principio, no de terapia, sino de enseñanza bíblica, viva, práctica. Y terminé con 3 pasajes, y si eres de los que anotan los pasajes, anótale. De los últimos 3 pasajes que vimos, el primero está en Salmos 139, 23, 24, ¿verdad? El segundo está en 2 Corintios 10:5 y el tercero está en Filipenses 4:8. Lo repito. Salmos 139, 23, 24, 2 Corintios 10:5, Filipenses 4:8. Y oramos con estas escrituras. A mí, en lo personal, me ha bendecido tanto presentarme frecuentemente conforme el llamado del Espíritu de Dios
y decirle a Dios, examina, Dios, mi corazón y conócelo y pruébalo y ve mis pensamientos. Y sí le digo muy frecuentemente, señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino a la vida eterna. Y yo sé, mi amado, mi amada, que después de que tú recibes esta palabra, sé que vas a vivir intensamente una renovación y una transformación para salir de toda pasividad, de todo estancamiento espiritual y de toda situación de estar en montaña rusa, ¿no? Amanecer triste por circunstancias, amanecer contenta por circunstancias y guiarte por circunstancias. No, no, no. Déjate guiar por el precioso y poderoso Espíritu Santo de Dios. De corazón te lo deseo. Un abrazo, Guadalupe, Silvia, Mónica. Me da mucho gusto recibir sus saludos. Ahí les contestaré en un momentito más. Y confío en el Señor que me den testimonio si Dios habló a su vida. Porque esto es para la gloria del eterno Dios nuestro. Brenda, un abrazo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti, Brenda Maricruz, y ponga en ti su paz. Abrazo, bendiciones y hasta el fin de semana. Esperan un mensaje bien poderoso acerca del amor perfecto. Bendiciones, hasta pronto.